vida y su obra dan testimonio de ellos, de la voluntad de Dios, ¿no? También le podemos decir que la religión Bahá'í reconoce la unicidad de Dios y afirma que los fundadores de todas las religiones proclaman la misma verdad. Entre los objetivos primordiales de la fe están la consecución de la unidad de la humanidad y el establecimiento de la paz mundial, que son ejes primordiales y que para ello se promueve la transformación personal y comunitaria a través de los principios espirituales y sociales establecidos por Baha'u'lláh. A modo de dato, le puedo decir que existen más de 7 millones de Bahá'ís en el mundo, que hay Bahá'í establecidos en más de 200 países y territorios, que sus integrantes provienen de más de 2000 grupos étnicos, tribus, razas, que los escritos Bahá'ís han sido traducidos a más de 800 idiomas, que los Bahá'í gestionamos unos 1.800 o más de 2.000 en este momento, más de 2.000 proyectos de desarrollo social y económico en todo el mundo. En poco más de 100 años, la fe Bahá'í ha pasado de ser el movimiento de un movimiento desconocido a destacarse como la segunda religión mundial por extensión geográfica, en su importancia por difundirse en el mundo. Además, el hecho de abarcar a personas procedentes de más de 2.100 grupos étnicos la convierte probablemente en la entidad organizada más diversa del planeta. Su unidad pone en entredicho las teorías vigentes en torno a la naturaleza humana y a la supuesta imposibilidad de lograr un futuro compartido por todos. Para seguir con el programa, les cuento un poquito cómo vamos a organizarnos. Antes de eso, les quiero comentar que a propósito de la charla de hoy, de este magnífico charlista que nos va a deleitar, hace poco leí en la red social, no me acuerdo en cuáles, una historia que seguramente la habrán leído, pero bueno, las voy a sintetizar, que trata de un señor mayor que iba en tren leyendo un libro y que a su lado iba un estudiante, aparentemente, con un libro bastante más voluminoso, un libro de ciencia, y de repente el joven se da cuenta que el libro que va leyendo el anciano es la Biblia. Sin muchas vueltas le pregunta al señor, dice, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? A lo que el señor le responde que el libro no era un libro de cuentos ni de fábulas, que es la palabra de Dios. Dice, ¿usted cree que yo estoy equivocado? Dice el señor. A lo que el joven le respondió que claro, que sí que estaba equivocado, que debería dedicarse a estudiar las ciencias, a la historia universal, porque la historia que sucedió por muchos miles de años ha demostrado la miopía y la estupidez y las mentiras de la religión, que solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Humildemente el señor le contestó que qué dice los científicos sobre la Biblia, qué es lo que puede saber él. Y el joven, como iba a bajar en la próxima estación, le dice, bueno, yo no tengo más tiempo, pero deme su tarjeta, que yo le voy a mandar material a través del correo. Cuando toma la tarjeta, en ella dice, profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Era el mismísimo Luis Pasteur que iba leyendo la Biblia. Me encantó la historia y dice que esto está, no sé si será verdad, pero lo dice, que es quien lo publicó, dice que es un hecho verídico que ocurrió en 1892 y que afirmaba Luis Pasteur siempre que un poco de ciencia nos aparta de Dios y mucha nos aproxima. Bueno, quería compartirles con esta
este inicio con esta historia. Bueno, el programa entonces de hoy está a cargo de la lectura, inicialmente de la lectura de unos amigos y amigas, de, en primer lugar, así en este orden, Tairí Costas de Bursaco, gracias Tairí, el señor Gustavo Zavala de Río Gallegos, gracias Gustavo también, y nuestra hermosa Nujin Rohani de San Juan, que alegremente la vi hace un ratito, así que en tercer lugar, Nujin. Seguidamente yo ya voy a apagar el micrófono y la señorita Yeida Cerro, que es la coordinadora de esta hogareña, va a presentar al charlista de lujo de hoy. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y les doy la palabra a los que van a leer. Tairí, cuando quieras. Ah, bien, sí, sí. Pensé que iban a presentar al señor, por eso estaba esperando a ver qué. No, primeramente escuchamos la lectura y después lo escuchamos a Marta. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Tairí. Muy bien. Las almas santificadas deberían ponderar y meditar en sus corazones con respecto a los métodos de enseñanza, de los textos, de las maravillosas escrituras celestiales. Deberían memorizar frases y pasajes apropiados a diversas ocasiones para que en el curso de sus disertaciones ellos puedan recitar los versos divinos cada vez que la ocasión lo demande, puesto que estos versos sagrados son el elixir más potente, el más grande y poderosísimo talismán. Tan poderosa es su influencia que el oyente no tendrá razón para vacilar. Esta revelación está dotada de tal poder que actuará como un calmante para todas las naciones y razas de la tierra. Bajaulá. El maestro, al enseñar, debe encontrarse él mismo completamente encendido, para que sus palabras, como una llama de fuego, ejerzan influencia y consuman el velo del yo y la pasión. Debe también ser completamente humilde y sumiso, para que otros sean edificados, y totalmente modesto y evanescente, para poder enseñar con las melodías del concurso del bardo. De otro modo, sus enseñanzas no tendrán efecto. Hovallah, ey tolebe malakut, be'altofe hazrate parvardegar umidvar bash.
وز مصائب شدیده این جهان نامید مگر. الحمدلله خدای مهربان داری که طبیب هر بیمار است و غمخوار هر مبتلا. پناه یتیمان است و معین بی کسان و بی نهایت مهربان. اگر بدانی که قلب عبدالبها چقدر مهربان است، البته از شدت فرح و سرور پرواز نمایی و فریاد با توبا به اوج آسمان رسانی. ولیک البهاء الابها هین. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Sheida, soy miembro de la comunidad Bahá'í de Rosario, también de la agrupación Grossman. Me presento para aquellos que se sumaron recién. Muchísimas gracias a los lectores y a la canción de Nujin por formar parte de la parte devocional. Bueno, en el día de hoy tenemos el lujo, como dijo Nori, de compartir esta tarde con el señor Martín, que nos está acompañando desde Perú. Él es miembro de la comunidad Bahá'í de Perú. Tiene un posgrado en administración y una diplomatura en coaching y consultoría. También es gerente general de MBA, consultores asociados. Así que creo que hoy estamos en presencia de una persona que nos va a poder compartir y enseñar mucho. El tema de esta hogareña se llama la inteligencia espiritual. Y creo que el señor Martín, que está por aquí con nosotros, nos va a estar brindando un enfoque desde la religión y la ciencia. Así que, bueno, yo no hablo más. El señor Martín va a dar su charla y luego vamos a tener un pequeño espacio para consultas o comentarios que quieran hacer los amigos con el invitado de hoy. Así que no hablo más. Bienvenido, Martín. Gracias, Sheida, muy amable, amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. En realidad me siento muy contento de poder conversar con ustedes esta tarde. Generosamente me dan esta oportunidad las amigas, amigos de la comunidad Bahá'í de Rosario. Y bueno, deseo compartir con ustedes algunos temas que he ido recopilando desde hace algún tiempo y que, bueno, puede que sirva de una motivación para seguir investigando sobre ello. Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas que he preparado y podemos apreciar primero un paisaje tan hermoso que de alguna manera nos llena de asombro, llena de alegría y probablemente de ternura y devoción, ¿no? Y es justamente un paisaje, la naturaleza, la creación divina que nos hace vibrar y nos hace ver una expresión de nuestra espiritualidad. Entonces,
El tema a tratar es la inteligencia espiritual, un enfoque desde la ciencia y la religión. Entonces, podríamos decir, amigas, amigos, que la fuente de la sabiduría tiene dos caminos, ¿no? Un camino es el conocimiento científico y otro camino es el conocimiento espiritual. Entonces, poniendo un ejemplo, si nosotros, haciendo uso de nuestra vista, el ojo izquierdo y el derecho, si nosotros tapamos uno de ellos, no vamos a poder ver en perspectiva, ¿no? No vamos a poder tener una visión adecuada, ¿no? Vamos a tener una mirada distorsionada. Pero si tenemos nuestra vista, nuestros ojos en armonía, vamos a poder tener un panorama mucho más amplio y vamos a ver en mejor y mayor perspectiva el mundo que nos rodea. Entonces, de alguna manera, la ciencia y la religión tienen que ser esos dos ojos bien abiertos, sin ningún tipo de obstrucción, para que permitan que el ser humano logre su bienestar, avance, construya una civilización en continuo progreso, pero también desarrolle su dimensión espiritual. Es por ello que empecemos citando al famoso científico Albert Einstein, quien hizo muy famosa esta frase, ¿no? Estas palabras: la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega, ¿no? Entonces, ambas tienen que ir de manera armoniosa y se complementan. Bien, entonces cuando hablamos nosotros de la ciencia, podríamos decir que es el conocimiento organizado, es un sistema de conocimientos. Son conocimientos, por ejemplo, de los fenómenos naturales, de los hechos sociales y de sus relaciones mutuas, ¿no? Y la ciencia, en realidad, viéndola desde ese enfoque, nos ayuda a desarrollar una perspectiva y un impulso y un progreso de la civilización. Pero también la ciencia tiene una posición importante y es la posición que le dio Abdu'l-Bahá. Apreciamos aquí, amigas, amigos, una publicación realizada en el diario en 1912, a fines de octubre de 1912, cuando el maestro Abdu'l-Bahá pues, fue invitado por el presidente de la Universidad de Stanford, el doctor David Starr Jordan, a realizar una conferencia a la cual asistieron más de 2.000 personas, entre estudiantes, profesores y personas invitadas. Entonces, en el artículo podemos ver que Abdu'l-Bahá, el profeta Bahá'í, habló ante la Universidad de Stanford y ante una gran asamblea de estudiantes y profesores, pues él habló, ¿no? Habló el profeta de Persia sobre la doctrina, ¿no? De un nuevo día, ¿no? Para la fraternidad universal, para la paz internacional y para la unidad de las religiones. Entonces fue uno de los discursos más imponentes, de gran impacto, que tuvo Abdu'l-Bahá en su visita a los Estados Unidos, entre otros más, por supuesto. Y allí el maestro también nos explicó acerca de la ciencia, y nos dijo de que la ciencia es un resplandor del sol de la realidad. Es el poder de investigación y descubrimiento de las verdades del universo, los medios por los cuales el hombre encuentra el camino hacia Dios. Y también nos dice el maestro que la ciencia es la primera emanación o efluvio de Dios hacia el hombre. Todos los seres de la creación llevan el germen potencial de una perfección material, pero el poder de investigación intelectual y de asimilación científica es una máxima virtud que solo pertenece al ser humano. Y es muy cierto, porque solamente el ser humano, este reino humano, es el único capaz que ha podido dominar a los demás reinos de la naturaleza. Ha dominado al reino mineral, vegetal y animal. En tal sentido, consideremos también
Otra expresión, en este caso, del sacerdote jesuita y científico francés Pierre Teilhard de Chardin, quien dijo: no somos seres humanos en una travesía espiritual. Somos más bien seres espirituales en una travesía humana. Y analizando nuestra composición real, estamos compuestos por cuerpo, por alma y por el espíritu. Y el alma es la intermediaria entre el cuerpo y el espíritu. Y cuando el alma posee la vida del espíritu, entonces produce buenos frutos y se convierte en un árbol divino, ¿no? Abdul-Wahab nos enseña de una manera muy didáctica esta explicación. Ahora, ¿qué referencias, amigas, amigos, podemos encontrar sobre cómo surge el tema de la inteligencia espiritual? Por un lado, podríamos decir que la inteligencia espiritual es un poco reciente, pero también, por otro lado, podríamos decir que es un poco antigua. Los primeros indicios de la inteligencia espiritual los encontramos más o menos 500 años antes de Cristo, en las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda, quien enseñaba acerca de que debemos de vivir en un estado de paz, de armonía, pero a la vez también de vipassana, ¿no? Vipassana es decir, un estado de iluminación, de sabiduría espiritual. Ahora, en el tema cristiano, en el aspecto cristiano, podríamos citar en la Biblia, se encuentra una interesante epístola del apóstol San Pablo, que fue dirigida a los colosenses, quienes quedaron muy afligidos, desconcertados por la repentina muerte de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Y avanzamos un poco más y tenemos que en este versículo 9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo tanto, tenemos ya la cita precisa, hace 2000 años aproximadamente, acerca de este tema, de inteligencia espiritual. Muy bien, entonces, ingresando a definir científicamente, académicamente, lo que es la inteligencia, podríamos citar a la ciencia convencional de la inteligencia, que publicó una definición en 1994 y la cual estuvo suscrita por 52 investigadores, y que nos dice que la inteligencia humana es la capacidad mental que implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia y comprender el propio entorno. Y es muy cierto, porque podríamos decir que la inteligencia siempre la tenemos que demostrar en muchas circunstancias diversas, complejas, pequeñas, sencillas, como también más de dificultad. La inteligencia podríamos decir que es la capacidad de resolver problemas, pero no solamente problemas aritméticos, problemas técnicos, problemas laborales, sino también problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas interpersonales, problemas familiares. Entonces, además podríamos agregar de que la inteligencia también es la capacidad del ser humano de poderse adaptar a las distintas circunstancias cambiantes que puede experimentar el ser humano. Por ejemplo, esta situación actual, ¿no? Ha pasado varios meses para que el mundo se esté adaptando a esta nueva realidad, que tiene sus pros y tiene sus aspectos también contrarios, pero finalmente nos hemos adaptado.
Pues hay personas que se han adaptado con mayor facilidad, otras que les ha costado más. Y aún todavía tenemos muchas personas que se resisten. Entonces, bueno, tenemos que hacer más esfuerzo para justamente, porque somos seres humanos que nos debemos adaptar a muchas circunstancias. En el ámbito espiritual podemos encontrar en el documento La promesa de la paz mundial, que fue publicado y difundido por la Casa Universidad de Justicia y que los bahá'ís del mundo contribuimos en darlo a conocer a autoridades, personas prominentes, gobernantes, en donde en un párrafo la Casa Universidad de Justicia cita parte de los escritos bahá'ís en donde indica que la inteligencia es la característica fundamental del espíritu humano. Muy bien, entonces estamos hablando de inteligencia. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Que resulta que existen inteligencias múltiples. Hay varios tipos de inteligencia. Y es así que en el año 1983, el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, profesor de esta casa de estudios, pues publicó su gran libro, Las inteligencias múltiples, en donde nos explica de que el ser humano no tiene una o dos tipos de inteligencia, lo que se creía antiguamente, no solamente el razonamiento matemático numérico y el razonamiento verbal. No, sino que aparte de la lingüística, la lógica matemática, tenemos la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Entonces, y esto lo podemos encontrar, ¿no?, en muchas personas que les agrada mucho el tema de la naturaleza, los animales, en los arquitectos, ingenieros con las proyecciones espaciales, en los deportistas, bailarines y todos los que utilizan su cuerpo para maniobras que realmente son geniales, y por supuesto personas que con mucha madurez emocional pueden tener un buen manejo y desarrollo de su inteligencia intrapersonal interior y su inteligencia interpersonal con los demás. Muy bien. Luego, por el año 95 aproximadamente, el profesor también de Harvard, Daniel Goleman, psicólogo de profesión, publicó un gran bestseller, La inteligencia emocional. Es decir, ¿por qué este tipo de inteligencia es más importante que el cociente intelectual? Entonces, Goleman, que se hizo muy famoso por haber recopilado, no fue el descubridor, sino recopiló los diversos estudios e investigaciones que ya venían desde los años 1927 aproximadamente hacia adelante, pero le dio un enfoque metodológico mucho más didáctico y más fácil de comprender. Pues él indica de que hay muchos casos de personas brillantes en los negocios, muy buenos ejecutivos, excelentes profesionales, grandes inversionistas, pero son un fracaso en su vida personal, en sus relaciones sociales, interpersonales, familiares, con mucha inestabilidad emocional, incluso hasta con varios divorcios encima. Pero son brillantes personas que generan mucha riqueza y son prestigiosos, pero de alguna manera no tienen un buen desarrollo en ese mismo nivel, en ese mismo coeficiente de su inteligencia emocional. Muy bien, entonces consideremos 5 cualidades que se resaltan en el modelo de Goleman de la inteligencia emocional. Pues tenemos la conciencia de uno mismo y indica de que debemos de conocernos a nosotros mismos, así como enseñó el filósofo griego Sócrates, ¿no? Conócete a ti. Pero en este caso, amigas, amigos, diríamos que tenemos que conocernos en el aspecto emocional. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades emocionales? ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida cotidiana? ¿Somos impulsivos? ¿Somos reactivos? ¿Somos proactivos? ¿Somos asertivos en nuestra comunicación? ¿Cómo somos? Pero también hay que saber evaluar nuestras emociones, cómo nos sentimos ante distintas circunstancias, ¿no? Entonces hay que vernos en el espejo de nuestras emociones.
Segunda cualidad de la inteligencia emocional es el control de los impulsos. Acción-reacción, causa-efecto. A veces somos reactivos, ¿no? Y no logramos dominar a nuestra impulsividad, que a veces nos gana. Por eso a veces se sugiere, antes de reaccionar tan rápidamente, o violenta, o agresivamente, o impulsivamente, contar hasta 10, contar hasta 50, o quizás necesitamos contar hasta 100, ¿no? Respirar profundo, meditar mejor, pensar mejor, no caer en la provocación, ¿no? Por ejemplo, ahora, en esta situación que vivimos de crisis, hay mucha impulsividad, ¿no? Bueno, la tercera cualidad es la automotivación. Es decir, que tenemos que poseer la capacidad emocional de motivarnos a nosotros mismos, ¿no? De motivarnos a nosotros mismos, de generar un entusiasmo, un afán de logro, tener una actitud optimista, a pesar de las circunstancias, y no dejarnos llevar por la corriente que todo está mal, todos nos estamos contagiando, vamos a desaparecer como planeta. No, no es así, ¿no? Y ver de qué manera creativa buscamos siempre elevar nuestro entusiasmo. Entonces, podríamos considerar que las tres primeras cualidades, como nos dice Goleman, son las cualidades intrapersonales, es decir, las que tenemos que trabajar mucho dentro de nuestro ser interior. Y luego las dos siguientes cualidades, como la empatía y las habilidades sociales, son cualidades interpersonales, son cualidades emocionales que demostramos en nuestras relaciones con los demás. Y es más, se resalta de que las personas que tienen mucha empatía, que comprenden a los demás, que se sintonizan con la otra persona, que tratan de sentir lo que el otro siente, son personas que demuestran un buen nivel de inteligencia emocional. Y las habilidades sociales, las habilidades de generar, crear equipos, amistades, cooperar, comunicarnos, integrarnos. Entonces, eso también es muy importante. No formar nuestro grupo de a uno, no estar aislados, no ser pues muy antisociales, no, porque eso no es conveniente. El ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Muy bien, entonces este es un breve resumen de esta importante inteligencia que es la inteligencia emocional. Ahora, pasamos pues a comprender, recordar, reflexionar qué es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Bueno, definamos, según el diccionario Oxford, nos explica de que el espíritu humano es la parte inmaterial, intelectual o moral del hombre. Y esta definición también ha sido suscrita por la Organización Mundial de la Salud, que señala que la espiritualidad nos conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida, ¿no? Y el ámbito de la espiritualidad en realidad vincula lo profundamente personal con lo universal y es esencialmente unificado. El maestro Abdul Baha también nos explica de que la espiritualidad es el más grande de los dones que recibimos de Dios. Entonces, esa bendición que tenemos hay que fortalecerla. Y un poquito ese es el objetivo de esta charla, fortalecer nuestra dimensión espiritual, o como dirían los científicos académicos, desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Entonces, de los escritos bahá'ís, recordemos que la naturaleza espiritual nos dice que el espíritu es el eje alrededor del cual gira la vida eterna, ¿no? Conduce a la gloria eterna y es la causa de la exaltación de la humanidad. Es una emanación del divino dador. Es la refulgencia del sol de la realidad y la irradiación del mundo celestial. En realidad, recordemos que el ser humano tiene dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza superior o espiritual, ser elevado, y su naturaleza inferior o material. Con una nos acercamos a Dios y con la otra solo vivimos para este mundo. Pero sí es muy cierto de que los signos de estas dos naturalezas se encuentran presentes en toda persona. Muy bien,
Entonces, ¿cuándo aparece la inteligencia espiritual, amigos, desde el punto de vista científico, académico? Es justamente en el año 2000, cuando la doctora Danak Zohar y el doctor Ian Marshall, pues realizan investigaciones muy precisas. Una es doctora en física, y el otro es el doctor Ian Marshall en neurología, en medicina, en neurología. Entonces, ellos plantean una investigación que la publican. La inteligencia espiritual es la inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe. Entonces, vamos a extraer una definición de este interesante y primer libro que surge. Y nos dice que la inteligencia espiritual es la inteligencia con la que afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores. Es una inteligencia con la que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo. La inteligencia espiritual, amigas, amigos, es la inteligencia en la que podemos determinar si un curso de acción o un camino vital es más valioso que otro. Y por lo tanto, la inteligencia espiritual es la base necesaria para el eficaz funcionamiento tanto del cociente intelectual como de la inteligencia emocional. Es nuestra inteligencia primordial, principal. Entonces, por eso era necesario un poco explicar qué es la inteligencia emocional, para luego llegar a la inteligencia espiritual y determinar, de acuerdo a esta investigación, qué es nuestra inteligencia primordial. Año 2000. En el año 2010, resulta que me encuentro con la obra del doctor en filosofía y teología español, Francesc Torralba, quien publica su libro La inteligencia espiritual, en donde cita que vivimos en un desierto espiritual. Muy, muy cierto, ¿no? La humanidad se encuentra realmente en una carencia espiritual profunda. Muy bien, entonces, de aquí extraemos las dimensiones un poco para explicarles. Entonces, nos dice que la inteligencia espiritual tiene 3 dimensiones. Una es la espiritualidad, propiamente dicha, y que esta aflora, se refleja cuando, por ejemplo, como seres humanos apreciamos un hermoso paisaje. Viajamos, salimos de paseo y vemos un maravilloso lugar de la naturaleza, bosque o playa, y vemos la perfección, ¿no?, de esta belleza, que por supuesto no ha sido pues creada de manera casual, sino que ha habido un autor, porque sentimos la perfección, pero a la vez que vibran nuestros seres interior por la belleza, por la paz, por la hermosura. Lo mismo podemos sentir cuando apreciamos una importante obra, una pintura, una escultura, ¿no?, que en sus diversas expresiones los artistas con distintos talentos pueden demostrar con esa obra que han proyectado, pintado, elaborado. Entonces, el ser interior, nuestro espíritu, vibra, aprecia, goza, trata de entender qué dice, qué ha querido dar como mensaje el autor de esa obra. Otra manera de sentir también nuestra espiritualidad, y lo dice también los escritos bajáis, es a través de la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá apreciamos a un famoso pianista griego, Yanni, ¿no?, que fue el nombre que me inspiró para ponerle así a mi perrito, a mi mascotita. Y Yanni, como lo vemos ahí tocando pues el teclado en sus diferentes pisos y niveles, disfrutando. Al costado, una violinista, un bajista, y todos están contentos, deleitando, tocando y sintiendo esa música. Es ahí donde nuestro espíritu, nuestra alma, pues goza notablemente. Pero también goza cuando, como científicos, podríamos descubrir una ley importante en la naturaleza, un hallazgo a través de las investigaciones que estamos obteniendo. Quizás lo hayan sentido los primeros científicos que descubrieron la vacuna, la mejor vacuna para el coronavirus, en el tiempo más corto. Y justamente fue cuestionado diciendo, ¿por qué? Si esto va a demorar muchos años. Bueno, pues es que se han unido. Ha habido unidad
de la ciencia por parte de distintos investigadores para llegar a crear algo que en este caso nos va a ayudar a poder reducir, ¿no?, la mortalidad debido a este virus. Pero muchos descubrimientos científicos que asombran a sus autores como a los que los ven y aprecian, ¿no?, ese descubrimiento. Es algo que hace vibrar y demostrar la espiritualidad del ser humano. La segunda forma de considerar la dimensión de la inteligencia espiritual es la religiosidad. Es decir, cuando una persona creyente de cualquier religión, pues cree en Dios, cree en su profeta, en su manifestación divina, ora, tiene devoción, ¿no?, y busca su ayuda y trata siempre de estar en conexión. Pero nada más. O sea, yo y mi fe, mi creencia, ¿no?, y nada más. Pero bueno, es una demostración de la inteligencia espiritual de esas personas. Pero el tercer nivel más avanzado, la tercera dimensión de la inteligencia espiritual, es la confesionalidad. Es decir, cuando participamos en nuestras comunidades de fe, de manera activa, ¿no? Participamos activamente en reuniones, de estudio, de oración, de integración, de servicio, de cooperación, en fin, de diferentes maneras. Hacemos vida en una comunidad de fe. Entonces ahí integramos todo. Y esa dimensión de la inteligencia espiritual se fortalece más, según el doctor Francis Torral. Pero también tenemos al educador Ramón Gallegos, que escribió: la inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo sagrado en las cosas cotidianas, de usar recursos espirituales en problemas prácticos, actuar con conducta virtuosa basada en la gratitud. Entonces, miren qué interesante, amigos, ¿no? Usar recursos espirituales en problemas prácticos. Es decir, esos recursos espirituales los tenemos que utilizar en todo momento, ¿no? Y cuando eso se agudiza, se practica, se demuestra constantemente en nosotros, pues estamos fortaleciendo nuestro nivel de inteligencia espiritual. Llegamos ahora a los aportes de la doctora Frances Baum, ¿no? Ella en realidad destaca mucho en su profesión porque es presidenta de la Asociación de Psicología Humanística y Psicología Transpersonal. Y considera ella que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo espiritual. Y trabajando como psicoterapeuta, ella dice que su impresión es que la inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Miren qué bello. La inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Y es algo muy importante que lo diga una doctora en psicología. Luego llegamos también a los aportes del doctor Richard Waldman, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, quien define la inteligencia espiritual como la capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la vida y para experimentar simultáneamente la perfecta conexión entre cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. Y el doctor Waldman en realidad también destaca 3 dimensiones de la inteligencia espiritual: el autoconocimiento, conocerse a sí mismo, la vivencia ética espiritual y la sabiduría, ¿no? Entonces, aquí hay una intersección con la inteligencia emocional, porque una de las primeras cualidades, la primera cualidad de la inteligencia emocional es también tomar conciencia de uno mismo, autoconocimiento. Pero, ¿quién soy desde el punto de vista como ser humano, como ser espiritual?
por otro lado, tener una vida que demuestre rectitud de conducta, que tenga una ética espiritual en todos sus actos. Y, por supuesto, alcanzar la sabiduría. Y esa sabiduría, ¿cómo la podemos obtener? A través del estudio de las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, de los mensajeros de Dios, de las manifestaciones de Dios. Bueno, eso ya yo lo sugiero, lo comento por los escritos Bahá'í, pero la sabiduría en realidad es fundamental dentro de la inteligencia espiritual, alcanzar esa sabiduría. Muy bien. Aquí en el Perú, permítame hacer un comentario nacional, también tenemos algunos importantes autores. Pues aquí el ingeniero David Fishman, muy conocido acá por sus distintas publicaciones, conferencias, y hasta, ¿cómo se llama? Sí, entró en la producción de una película, ¿no? El secreto de las 7 semillas. Muy bien, el ingeniero David Fishman publicó en el año 2016 el libro Inteligencia Espiritual en la Práctica, cómo aplicarla en la vida y en la empresa. Y fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro realizada en el Perú en el año 2016. Y el año pasado nomás, en plena pandemia, en julio del año pasado, pude adquirir también este librito muy interesante del doctor en teología Winston Paz, peruano, cuya obra se titula Inteligencia Espiritual y el sentido de la vida. Muy bien, vamos a extraer un concepto del libro de David Fishman. Nos dice que la inteligencia espiritual es la capacidad de escoger al ser elevado sobre el ego, extrayendo su sabiduría y compasión, para mantener nuestra paz exterior e interior al margen de las circunstancias. Entonces, para el ingeniero Fishman, que por cierto es de origen, de familia judía, pero él ya no lo es, resulta que la inteligencia espiritual busca escoger a ese que aflore, que se desarrolle, que nos guíe el ser elevado sobre nuestro ego. Porque muchas veces nuestra vida resulta siendo ser llevada, a veces arrastrada por el ego, con lo cual nos metemos en problemas, ¿no? En cambio, si dejamos que nuestro ser elevado, nuestra naturaleza superior espiritual, es la que guíe, le dé direccionamiento a nuestra vida, entonces vamos a obtener mayor bienestar y felicidad. Y vamos a ayudar a muchas personas más, por supuesto, a que también sean felices. Muy bien, amigas, amigos. Entonces, ¿cómo hallamos la espiritualidad? La hallamos a través de algunos medios de desarrollo que podríamos reunir, que por supuesto es la práctica de la oración, de la meditación, el estudio de los libros sagrados, como también el desarrollo, el cultivar nuestras virtudes, nuestras cualidades espirituales, nuestros más altos valores morales, entre otras cosas. Entonces, aquí en esta charla se sugiere, por supuesto, la práctica de la oración y la meditación, ¿no? Es decir, esta práctica de la oración y de la meditación implica, pues, recitar oraciones con fe, ¿no? Es decir, primero, tener una actitud, ¿no? Una predisposición física, mental y espiritual para ese momento tan importante y sagrado que vamos a conversar con Dios. Entonces debemos escoger un lugar de nuestro hogar tranquilo, en paz, que no hayan interrupciones, nos sentamos y asumimos una actitud de devoción, ¿no? Incluso podemos respirar, relajarnos, mentalizarnos, en fin, ¿no? Y luego que ya estamos sintonizados, pues recitamos nuestras oraciones con mucha fe, con mucha devoción. Luego viene, por supuesto, la gratitud, nuestras peticiones a Dios, porque no pensemos que Dios ya sabe lo que yo necesito. Él me lee la mente, sí, claro. Pero nosotros somos su creación. Él es nuestro creador. ¿Quién tiene que dirigirse a quién? ¿Quién tiene que pedir ayuda a quién?
somos nosotros. Somos su creación. Estamos en un nivel inferior, Él está en un nivel superior y debemos solicitar su protección, su guía, su ayuda. Entonces, luego vendrá una actitud de contemplación, es decir, de profunda meditación, esperando respuesta e iluminación. Y bueno, es ahí donde muchas veces vienen ideas, vienen guías que debemos saber valorar, encontrar, y si todavía no llega la respuesta a lo que estamos invocando, paciencia, aquiescencia radiante, dejar de resistir, ya llegará el momento. Y a veces pueden ocurrir ciertas circunstancias que hacen que esto todavía no se dé por alguna sabiduría de que algo mejor va a ser para nosotros. Muy bien, entonces en las prácticas de meditación muchas veces hacemos nuestras 95 veces, ¿no?, la mención de Allahu Akbar, de Dios es el más glorioso, ¿no? Algunos de nosotros podemos tener un pequeño rosario, probablemente así, de diferentes maneras, pero nos ayuda a practicar una manera de orar y de alguna manera podríamos decir recitar unos mantras, ¿no? Porque unos mantras son unos sonidos, unas palabras de gran impacto, como pues en otras comunidades de fe es el Om, ¿no? Amén, Amén. Entonces, bueno, es una manera de concentrar nuestra mente y nuestro espíritu en ciertas palabras sagradas. Los bajáis pronunciamos 95 veces Allahu Akbar. Y pensamos y nos concentramos, y nos imaginamos o recordamos el santuario de Bahá'u'lláh, el punto más sagrado. Y es ahí donde nosotros podemos considerar esa conexión espiritual, ¿no? Cada uno, por supuesto, lo practica, lo hace de la manera que más le acomode. En eso no hay rigidez, no hay obligaciones específicas. Ahora bien, también es importante, por supuesto, la lectura, el estudio de los escritos sagrados, para encontrar la sabiduría, encontrar la palabra de Dios que nos revela y que nos dice cómo vivir, cómo actuar, cómo enfrentar los problemas, y eso contribuye notablemente al desarrollo de nuestra espiritualidad. Por supuesto, también estudiar lo que son las virtudes, las cualidades espirituales, qué son, en qué consisten, cómo se pueden demostrar, consultar sobre ejemplos, ¿no?, y ir a la práctica, demostrando integridad y rectitud de conducta. También hacer acciones de servicio a la fe, de servicio a la comunidad, de ser caritativos, de ayudar a nuestro prójimo. También demostrar, tener una actitud de desapego emocional y material, ya que el apego a cosas y también a veces a personas, a circunstancias, no es conveniente y nos genera sufrimiento. Practicar una creencia religiosa es fundamental para nuestro desarrollo espiritual, porque participar de una comunidad de fe es como que nos inscribimos para estudiar y desarrollar ciertas capacidades que deseamos, ¿no? Entonces, la inteligencia espiritual se cultiva, así como otras inteligencias, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar nuestra inteligencia lógico-matemática o literaria, verbal, entonces estamos estudiando libros, practicando, ¿no?, estudiando fórmulas, leyendo, siguiendo la estructura gramatical de las palabras, ¿no? Pero eso lo hacemos con la ayuda de un maestro, de un profesor, en la escuela. Si queremos aprender un idioma, nos inscribimos en una escuela, en un instituto, en la universidad, en fin.
y tenemos la guía, la metodología y toda una frecuencia para lograr una buena capacitación y desarrollo de ese talento lingüístico en este caso. Entonces, para la espiritualidad también se tiene que cultivar. Y una escuela donde es propicia la educación espiritual son las comunidades de fe, son las religiones mundiales. Y por supuesto, pues hay que compartir estas perlas de sabiduría, estas gemas, este tesoro, ¿no?, que nos da felicidad, bienestar, madurez emocional, madurez espiritual, desarrollo y fortaleza espiritual. Hay que compartirlo con las demás personas. Entonces ahí viene la enseñanza del compartir el conocimiento espiritual con otros. Entonces, hacemos bien a los demás con compartir esta sabiduría. Estas personas van a discernir mejor, van a ser mejor, más felices, y nosotros también nos vamos a sentir muy bien y nuestra fortaleza espiritual se incrementa más. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido por esta invitación, por esta oportunidad, porque me permite seguir profundizando en este tema, ya que cuando enseñamos a otros, nos tenemos que preparar nosotros y aprendemos también nosotros. Entonces, no hay que quedarnos con ellos, sino hay que compartir para poder comprender mejor y desarrollar más nuestra dimensión espiritual. Muy bien, entonces hablamos de la oración. Los Sequitos Bajáis tenemos claramente definido que la oración es el alimento espiritual del alma y es absolutamente indispensable para el desarrollo espiritual interno del ser humano. El hombre espiritual es el que se ha enamorado de Dios y la oración es el lenguaje del amor a Dios. El guardián Shoghi Effendi escribió: la oración es el núcleo de la fe religiosa. Es el sentido místico que une al hombre con Dios. Y este estado de comunión espiritual puede alcanzarse y mantenerse mediante la meditación y la oración. Entonces, en los tiempos normales, los creyentes de las distintas comunidades de fe recurríamos a ir a nuestros templos, mezquitas, sinagogas, iglesias, para buscar ese alimento espiritual. Los niños bajáis, por ejemplo, en las distintas reuniones de las comunidades de fe, cómo son enseñados a través de la educación de los niños en el desarrollo de su espiritualidad. Miren la profundidad, la devoción de estos niños al practicar la oración. Entonces, nos imaginamos cómo serán de adultos estos niños en el desarrollo de su dimensión espiritual. Ahora también nos encontramos, en este caso, con policías de la Guardia Canadiense que en una estación policial, antes de comenzar sus labores del día, practican la meditación. Y la meditación también, señores, ha llegado a las grandes empresas y las grandes corporaciones internacionales, como LinkedIn, Google, Apple, Intel. Incluso se sabe de que en Apple Internacional existen ambientes construidos especialmente, implementados para la práctica de la meditación. Y a sus empleados, ejecutivos, les permiten hasta 30 minutos de meditación de manera libre en cualquier momento del día cuando se sienten estresados, cuando se sienten muy tensionados. Entonces, y esto no solamente es en Apple, sino en muchas otras instituciones, organizaciones y empresas de reconocido prestigio. Se ha encontrado de que la meditación ayuda mucho. Pero si a ello le agregamos la práctica de la oración, entonces ya esa meditación va a ser espiritual, ya no va a ser solamente una relajación mental y física, sino ya una conexión espiritual, porque con las vicisitudes de la vida que todos pasamos, pues nuestra alma un poco que se llena de polvo, ¿no? Entonces, la práctica de la oración y la meditación es como que llenamos una esponja de agua pura y cada vez que practicamos la oración y meditación, pues irradiamos, echamos esa agua pura y limpiamos nuestra alma y queda reluciente para seguir desarrollando nuestras actividades y avanzando en nuestra evolución espiritual. Entonces, cuando oramos, hay un punto de concentración, ¿no? Hay una reverencia. Nos concentramos en las cualidades espirituales, nos
concentramos en las enseñanzas de las manifestaciones de Dios. Nos concentramos, nosotros los Bahá'ís, por supuesto, en Baha'u'lláh o en Abdul Bahá. Muy bien, entonces todos esos efectos tan importantes que genera la práctica de la oración y la meditación, la ciencia ya hoy en día lo está estudiando. Y es así que surgió hace unos años recientes la neuroteología, que es el estudio del cerebro y de todas las expresiones que demuestra ante las prácticas espirituales. Y es por ello que podríamos indicar que estudios científicos demuestran que la glándula llamada hipotálamo puede generar hormonas que nos relajan cuando se practica la oración y la meditación. Y todos tenemos esta capacidad natural para evitar el estrés. Pero son pocas las personas que la saben usar. También la práctica de la oración y la meditación reordena nuestro cerebro. Aumenta la actividad neuronal en las zonas donde está la felicidad. Las personas que oran, que meditan, adquieren confianza en sí mismas, mejora su autoestima, aprenden a combatir el estrés, reducen la ira, son más amables y hacen frente a los problemas de una manera más objetiva. También se reduce la angustia, la ansiedad, el sufrimiento. Por lo tanto, no perdamos, amigos, amigas, esta oportunidad, esta gran bendición que tenemos ya todos dentro de nuestro ser interior. Entonces, los estudios a través de tomografías cerebrales, de electroencefalogramas, pues han demostrado cómo las ondas, las frecuencias cerebrales van cambiando y de las ondas beta de estar lúcidos podemos llegar a ondas delta, ¿no? De total relajación. Entonces, por ejemplo, al analizar la actividad cerebral durante la meditación y usando el electroencefalograma, se puede apreciar que se pasan de las ondas beta, de la actividad normal, consciente, alerta, de 15 a 30 Hz, hacia ondas alfa, de relajación, de calma. O sea, bajamos a 9, 14 Hz. E incluso en meditadores más profundos, ¿no? Podemos llegar a ondas delta, donde hay sueño profundo casi sin dormir, y que llegamos a una frecuencia cerebral de 1 a 3 Hz. Muchas veces ya esto de los grandes meditadores orientales, hinduistas, a veces pueden llegar a ese nivel. Los monjes budistas, por ejemplo, los seguidores del Dalai Lama y otros, donde hay una profunda conexión espiritual dentro de la meditación. Entonces, comprendamos que cuando hay la práctica de la meditación, la oración, se genera una energía espiritual invisible, pero muy poderosa, que atrae bendiciones a nuestro ser. Y nuestros lóbulos cerebrales se refrescan, se regeneran y producen una sensación y un bienestar natural en nuestro ser. Por eso somos diferentes antes y después de una práctica profunda de oración y meditación. Somos totalmente diferentes. Cambia nuestra situación. Entonces, algunas fuentes donde ustedes pueden encontrar prácticas de meditación, por ejemplo, tenemos este aplicativo del ingeniero Fishman, Appfulness, es un aplicativo gratuito con 30 sesiones para prácticas de meditación, de relajación mental, pero el mar de oraciones bellas para todas las circunstancias de la vida lo podemos tener al alcance acá nomás en nuestro celular bajando un aplicativo que es Bahá'í Prayers. Configuramos a nuestro idioma y tenemos decenas de oraciones para distintas circunstancias de la vida. Y por supuesto, la sabiduría la podemos ir cultivando, el conocimiento espiritual adquiriendo a través de la biblioteca bahá'í.com, donde podemos encontrar y bajar gratuitamente muchos libros, muchas publicaciones del Bab, Baha'u'lláh, Abdul Bahá, Shoghi Effendi, la Casa Universidad de Justicia y de muchos interesantes autores bahá'ís. Por lo tanto, la inteligencia espiritual nos brinda muchos beneficios, nos da paz, bienestar, armonía. Las familias son más unidas, las familias son más felices, las personas en
en sus organizaciones también cambian de actitud porque no ayudan al cliente por ayudar, sino con un compromiso de servicio a la comunidad, de servicio a los demás. Y también el psicoanalista Walter Rizzo, muy conocido sobre temas emocionales, escribió que las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduras. Entonces acá llegamos a un punto importante. ¿Qué es mejor desarrollar, la inteligencia emocional o la inteligencia espiritual? ¿Cuál es mejor? Ya hemos leído que la inteligencia espiritual es la inteligencia primordial del ser humano. Entonces, si nos preocupamos por fortalecer nuestra inteligencia espiritual, pues esa inteligencia espiritual va a irradiar, iluminar a nuestra inteligencia emocional, a nuestra dimensión emocional. Y por lo tanto, vamos a emocionalmente a ser más fuertes si desarrollamos nuestra dimensión espiritual con mayor compromiso. Y por supuesto que el maestro Abdul Baha también nos ha hecho una promesa. Nos dijo, es seguro que la espiritualidad derrotará al materialismo, que lo celestial subyugará a lo humano y que mediante la educación divina, las masas de la humanidad en general darán grandes pasos en todos los grados de la vida. Miren qué bella promesa del maestro. Entonces nuestro compromiso es trascender, amigos, ir más allá, generar un impacto, un bienestar en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿no? Es decir, dejar este mundo mucho mejor del que lo encontramos, ¿no? Entonces la trascendencia es justamente ese reto, trascender, ir más allá. Y eso solamente lo podemos lograr a través del desarrollo de nuestra dimensión espiritual. Y por supuesto, teniendo el firme compromiso de trabajar todos por la unidad de la humanidad, la unidad del género humano, por la unidad de las razas, de las religiones, de todas las condiciones, porque el mundo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Hacia ese compromiso debemos llegar. Muy bien, amigas, amigos, les agradezco mucho por su amable paciencia en estos temas que he compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Nuestra anfitrión se nos ha salido de la órbita. Martín, hay un problema. Martín, ¿puedes cerrar tu micrófono? No, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Shalá. Ahí veo. No, Norita, debe ser problema de internet. No, tenés el micrófono abierto. Por favor. Espera que lo cierro. Ahí está, muchísimas gracias. Y bueno, ahora te hice cerrar el micrófono, pero para volver a abrirlo, así aplaudir, un fuerte aplauso para el señor Martín Mancilla. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias. Bravo, Martín. Excelente la charla. Realmente muy, muy estremecedora. Para mí es así un domingo que me atraviesa el alma y que bueno, qué linda charla. Martín, ¿alguien quiere hacer una pregunta, una intervención o algo que quiera compartir con Martín? Adelante, sí, con mucho gusto, sí. Muchas gracias. Si me permiten decir algo corto. Sí, Humberto. Gracias. No, yo quería estaba recordando algo y quiero comunicarlo. Hace 2 semanas o 3 semanas atrás tuve la oportunidad de conectarme con el templo Bahá'í de la India, porque iba a haber una reunión devocional. Y una cosa que me sorprendió y de manera agradable
fueron algunas oraciones con un ritmo y una cadencia muy parecida a los mantras de la religión hindú. Al comienzo me sorprendió y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Pero es una cuestión lógica. Cada cultura también va a agregarle esa cuestión personal al ritmo y a la manera como las oraciones o los textos sagrados puedan ser leídos. Entonces, me agradó bastante escuchar mantras, me imagino que era letra Bahá'í, o algún hermano hindú que estaba presente haciendo mantras, lo cual demuestra de una manera palpable y visible la universalidad de las enseñanzas de la fe, que permite que cualquier persona de cualquier religión pueda hacer de manera respetuosa y amorosa una oración típica en su lengua y en su estilo. Esa es la universalidad de la causa, pues, ¿no? Gracias. Muy bien, amigas, amigos, les acabo de enviar por el chat del Zoom un librito, Las Flores de los Altares, donde se recopilan algunas de las principales enseñanzas de las manifestaciones de Dios. El leerlas nuevamente, estudiarlas y compararlas y ver cómo todos los profetas de Dios han enseñado estas cualidades espirituales en el mismo ritmo, en la misma concordancia, nos va a ayudar a fortalecer cada día nuestra dimensión espiritual. Gracias de nuevo, Martín. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no, Elmer? ¿Cómo no? Bueno, mire, es que tengo acá un libro donde dice que hay un papel que desempeñan la ciencia y la religión en el progreso humano, ¿no? Entonces dice que va más allá de las posibilidades. Sin embargo, dice, vale la pena discutir una o dos cuestiones relacionadas con cada una de ellas. En cuanto a la ciencia, reflexiones sobre las siguientes palabras de Abdu'l-Bahá. Estas son las palabras de Abdu'l-Bahá que dicen: la ciencia es la primera emanación de Dios hacia el hombre. Todas las cosas creadas encarnan la potencialidad de la perfección material, pero el poder de la investigación intelectual y la adquisición científica es una virtud superior privativa del hombre. Otros seres y organismos están privados de esta potencialidad y realización. Dios ha creado o depositado este amor de la realidad en el hombre. El desarrollo y progreso de una nación está en proporción a la medida y grado de los logros científicos de esa nación. Por este medio, su grandeza se incrementa continuamente y día tras día el bienestar y la prosperidad de su pueblo son asegurados. Dice, nos ha dado Dios ojos para que podamos mirar al mundo en derredor y echar mano de cuanto hará avanzar la civilización y las artes de la vida. Nos ha dispensado oídos para que podamos oír y aprovechar la sabiduría de los estudiosos y filósofos e incorporarla a su promoción y práctica. Se nos ha conferido sentidos y facultades para dedicarlos al servicio y bien general, de modo que nosotros, que nos distinguimos sobre las demás formas de vida por la percepción y la razón, breguemos en todo tiempo y en todos los campos, sea la ocasión grande o menuda, ordinaria o extraordinaria, hasta que la humanidad toda se haya congregado sana y salva dentro de la fortaleza inexpugnable del conocimiento. Pero también tienes que pensar que no solo es el conocimiento de cosas materiales, de la formación material, sino también de la profundidad y del crecimiento espiritual, ¿no? Como acabamos de escuchar, que tenemos que fortificar el espíritu a través de las lecturas de escritos sagrados.
Y las enseñanzas que nos trae Baha'u'lláh son para este tiempo y son las que tenemos que tener en mente para poder seguir avanzando, no solo material, sino también espiritualmente, unificando a la humanidad, ¿no? Que es nuestra meta. Es todo, gracias. Gracias. Gracias a usted, señor Elmer. Sí, mucho de eso el señor Martín desarrolló, ¿verdad? Bueno, estamos así como cerrando ya la reunión, me parece, y de nuevo, muchísimas gracias, amigas y amigos, por participar, por estar aquí juntos. Nos sentimos protegidos en este encuentro, y antes de despedirnos, le quiero pedir a la señora Nushin que nos amplíe acerca de un proyecto que se llama Danza de Virtudes, que va a tener lugar, creo que el mes próximo, me acaban de decir. Nushin, ¿podrías aclararnos o podrías darnos un poco más detalles de qué se trata el proyecto Danza de Virtudes? Hola, buenas noches a todos. En realidad me han tomado por sorpresa. Yo trabajo con Centro Educacional para la Paz, quien editó un libro llamado Danza de Virtudes, que es un programa educativo dirigido hacia docentes en primer lugar, hacia docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa, pero también se adapta a todos, a todo ámbito en la que uno pueda desenvolverse, puede utilizar ese material para darlo en ONGs, empresas, y es un apoyo muy apropiado en estos días justamente que la humanidad está atravesando una crisis sanitaria en la que la docencia, la educación está trastocándose. Es el trabajo valioso que ha llevado a cabo un grupo de profesionales del Centro Educacional para la Paz, que está ubicado en Bursaco, y desde el año 1992 se trabajan realmente con mucha firmeza, con trabajo saliendo al campo, y tengo el honor de ser coordinadora de ese programa en nuestra provincia de San Juan, en Argentina. Aquí puedo dar experiencias de que la Danza de Virtudes es un programa que, digamos, parte de la premisa de que el ser humano es noble. Todos hemos sido nacidos, todos hemos venido al mundo con una naturaleza noble, y que habría que cultivar esa naturaleza, y que ese programa ayuda a que las personas y cada uno de los seres humanos que habitamos la Tierra entendamos de que dentro del ser humano Dios nos ha puesto gemas valiosas, y que a través de una educación adecuada podemos apreciar esto, como está la cita de que el hombre es una mina rica en gemas de valor inestimable, que solo la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. Entonces, este programa tiene, en poco tiempo no se puede explicar todo, pero realmente está enfocado hacia una educación espiritual, y tiene, como hablaba recién el disertante, tiene en cuenta muchas dimensiones del ser humano. Porque el ser humano tiene dimensión intelectual, moral, física, emocional, social y espiritual. Entonces, es un programa que sirve de apoyo, de inspiración Bahá'í, que ofrece el Centro Educacional para la Paz, para aliviar y acallar el dolor de la humanidad, y a aliviar un poquito la tarea de los que deseamos, los que amamos servir a la humanidad. Y en este caso, si hay docentes en este grupo escuchando, muy adecuado para utilizarlo en educación.
De hecho, como experiencia, Centro Educacional para la Paz ha tenido experiencias maravillosas. En la provincia de San Juan, muchísimos colegios, hemos tenido hasta aprobación del Ministerio de Educación, autoridades de supervisión, muchas escuelas que se utilizó este programa y que en las escuelas donde se trabajó en forma sistemática se han visto frutos maravillosos. También en esta pandemia ha permitido que el Centro Educacional para la Paz abra las puertas de su servicio hacia otros países, y en este momento también estamos trabajando como facilitadores para muchos interesados y voluntarios de diferentes partes de Argentina que han se han enterado del programa y desean aplicarlo en sus países. Así que bueno, será la verdad que es una oportunidad maravillosa que la comunidad de Rosario pueda recibir y pueda aprovechar, si tiene un grupo de docentes, bueno, aprovechar del programa maravilloso llamado Danza de Virtudes. Muchísimas gracias, Nujin, de nuevo. Así que, bueno, una vez al mes va a ser dictado el proyecto, va a ser. Por favor, les pido que quienes estén interesados, no solamente para docentes, como lo aclaró Nujin, para toda persona que pueda desarrollarlo y que lo pueda hacer por gusto personal, puede dejar su número de celular, y si no, también acaban de publicar un número de celular en donde puedan tomar nota y para comunicarse después con la gente que organiza. Bueno, amigas y amigos, señor Martín, que en Perú ilumine toda la Sudamérica con la charla de hoy, que ya nos iluminó, y que siga dando frutos todo lo que usted nos ha transmitido hoy en la tarde. Gracias. Les dejo un abrazo enorme, hasta dentro de 15 días que nos volvemos a encontrar. Gracias por su encuentro, por su presencia. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Abran sus micrófonos y lo aplaudimos a los participantes. Saludos, Martín. Saludos, Betito. Saludos. Saludos, Pelucho. Gracias, hermano. Saludos, Charnás. Saludos, amigas. Muchas gracias. Alá Wafá. Alá, Adiós. Alapa. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Nujin. De nada,